En nuestra vida, con toda seguridad, tomaremos algunas decisiones equivocadas. Eso es inevitable, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Sin embargo, algunas personas terminan excediendo todos los límites del sentido común. En particular, ciertas mujeres que se relacionaron con criminales poderosos y pagaron un precio muy alto por ello. Y eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Así que ya deja tu like, haz clic abajo en el botón de suscribirte y vámonos. Virginia Vallejo García, una mujer colombiana, es muy conocida en el país donde nació, el día 26 de agosto de 1949. Allí fue haciéndose famosa como periodista, escritora e incluso presentadora de televisión. Su carrera profesional iba en ascenso. Sin embargo, su decisión de involucrarse con uno de los traficantes más peligrosos de la historia, Pablo Escobar, del cartel de Medellín, cambió su vida para siempre. Como periodista, Virginia entrevistaba a muchas personas famosas, pero fue la cobertura que hizo sobre este criminal lo que la volvió aún más popular. En 1983 entrevistó a Pablo Escobar y poco después empezó a salir con él. La relación problemática, llena de idas y vueltas, duró 5 años, periodo en el que Escobar se volvió más influyente en el crimen. Vivir con un traficante tan peligroso tuvo un costo muy alto. En 2006, para protegerla, Virginia fue sacada de Colombia por las autoridades de los Estados Unidos. A pesar de sus malas decisiones personales, como periodista Virginia triunfó, lanzando en 2007 el libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, donde además de contar sobre la relación, también denunció a políticos corruptos. En 2010, el gobierno estadounidense le concedió asilo político a Virginia. A pesar de las adversidades, continuó su carrera como escritora y columnista, viviendo en los Estados Unidos desde entonces. Su relación le costó incluso el vínculo con su propia patria. Adriana Miranda, una joven de apenas 21 años de Igarapé Miri, en el estado de Paraná en Brasil, también conocida como Drica do Pó, se involucró con gente muy equivocada y pagó el precio más alto por ello. La chica empezó a meterse con el tráfico en su ciudad, realizando trabajos ilícitos como transporte de sustancias. En algunos videos de sus redes sociales, Adriana aparece muy sonriente, bailando y disfrutando sin preocupaciones de su nueva vida costeada por el crimen. Sin embargo, en marzo de 2021, su padre comenzó a pedir ayuda públicamente, informando que su hija estaba desaparecida. Poco tiempo después, apareció un video de la chica en internet, donde le pedía perdón al camarógrafo, probablemente un criminal, diciendo que no conocía a un tal Didi. Esa fue la última vez que se vio a Adriana con vida. Más tarde, lo que quedó de ella se encontró cerca del lugar donde se grabó el video, probando que el crimen definitivamente no vale la pena. Emma Modesta, coronel Aispuro, ex reina de belleza de su ciudad, vio su vida voltearse de cabeza cuando se involucró con Joaquín El Chapo Guzmán, uno de los peores traficantes de México. A pesar de haber nacido en los Estados Unidos, el día 2 de julio de 1989, Emma pasó su infancia en México, en el entorno rural del pueblo La Angostura. En 2007, Emma participó en un concurso de belleza del Festival del Café y la Guayaba, donde conoció a El Chapo. El mismo día que se vieron por primera vez, Emma y El Chapo acordaron casarse. Años más tarde, en febrero de 2021, Emma fue detenida en el aeropuerto de Dulles, en los Estados Unidos, acusada de conspiración para importar y distribuir ilegalmente sustancias ilícitas, lavado de dinero y transacciones con traficantes extranjeros. También se la investigaba por haber ayudado a su marido a huir de la cárcel. Emma admitió su culpabilidad en los crímenes relacionados con el tráfico durante el juicio. Inicialmente, fue condenada a 3 años de prisión, pero la jueza, al considerar la sinceridad de Emma y también su matrimonio precoz, alivió la sentencia, que se redujo a 31 meses.
El día 16 de octubre de 1960 nació Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico. Se hizo famosa al convertirse en una de las máximas líderes de los cárteles mexicanos involucrados en el tráfico. Sandra ingresó al crimen muy joven, debido a su familia, que también se dedicaba a cosas ilegales. Su tío, Miguel Ángel Félix Gallardo, también era buscado por la policía. La Reina del Pacífico se casó 2 veces, y los 2 esposos eran excomandantes de la policía que se convirtieron en traficantes y también fueron asesinados. Sandra llevó una vida de lujos, pero rodeada de peligros. En 2002 secuestraron a su hijo adolescente, obligando a Sandra a pedir ayuda a la policía. Ese incidente generó sospechas que resultaron en su arresto en 2007. Después de años de batallas legales, Sandra fue extraditada a los Estados Unidos en 2012, donde enfrentó acusaciones de tráfico. En 2015 recuperó la libertad, llamando bastante la atención de la prensa internacional. Sin embargo, la vida de Sandra quedó marcada para siempre, con muchos que la condenan por sus crímenes. Angie San Clemente Valencia, ex reina de belleza colombiana, pasó de las pasarelas directamente al mundo clandestino del crimen, al involucrarse con el tráfico. Angie, nacida el 25 de mayo de 1979, decidió participar en un concurso de belleza en el año 2000, convirtiéndose en la ganadora. Sin embargo, poco tiempo después perdió el título, cuando la organización descubrió que estaba casada con un peligroso traficante, conocido como El Monstruo. La joven, sin embargo, terminó la relación y fundó su propio cártel, donde reclutaba modelos internacionales para transportar drogas fuera del país. Pero el día 13 de diciembre de 2009, su operación criminal comenzó a desmoronarse, cuando una joven de 21 años fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, llevando una maleta con 55 kilos de sustancias ilícitas. Esa detención llevó a una investigación que resultó en otros 3 encarcelamientos y en una orden de captura para Angie. En marzo de 2010, la Interpol emitió una orden internacional de arresto y finalmente, el 26 de mayo de 2010, Angie fue capturada en Buenos Aires. Después de sufrir violencia en prisión, Angie San Clemente Valencia fue deportada a Colombia, cumpliendo solo la mitad de su condena. Era una mujer hermosa con todo para ser feliz, pero su relación con criminales no solo arruinó su carrera en la industria de la belleza, sino toda su vida. Sabrina Durán Montero, una creadora de contenido de Chile, conocida como Reina do Narco, en su red social, tuvo una vida turbulenta por sus malas decisiones, resultando en un final fatal. La joven ya llevaba una vida criminal antes de hacerse famosa en internet. En 2021 fue detenida por tráfico de sustancias ilícitas e interceptación de vehículos robados. Desde entonces empezó a publicar videos polémicos en la red, como una embajadora del crimen chileno. Su fama estaba profundamente ligada al crimen. Algunos videos compartidos en la red incluso se habían grabado dentro de la prisión. Su fama, sin embargo, pudo haber llamado la atención de personas peligrosas, porque en octubre de 2023, a los 24 años de edad, Sabrina fue asesinada mientras estaba dentro de su automóvil, en la ciudad de Santiago. El ataque, realizado por al menos 2 tiradores enmascarados, acabó con la vida de la chica, que dejó atrás una hija pequeña. La noticia conmovió a sus seguidores, que rindieron homenajes a la influencer, cuya muerte prematura fue consecuencia de su vida criminal. Mireia Moreno Carreón, también conocida como La Vero y La Flaca, terminó involucrándose con la gente equivocada y perjudicando bastante su vida. Por increíble que parezca, Mireia llegó a ser jefa del cártel Los Zetas, uno de los más infames y violentos de México. Mireia asumió el liderazgo del grupo tras la detención del jefe anterior, Raúl García Rodríguez, el sureño, ocurrida en agosto de ese mismo año. Sin embargo, el ejército mexicano logró capturarla el día 13 de diciembre de 2011, después de identificar un vehículo robado que ella conducía. Durante una inspección de rutina, los oficiales encontraron armamento y sustancias ilícitas dentro del auto, además de 6 teléfonos celulares diferentes.
Desafortunadamente, incluso después de que Mireia fuera detenida, los Zetas siguieron activos, cometiendo atrocidades en México hasta la actualidad, y la ex jefa quedó en el olvido, tras sepultar su nombre junto con su libertad detrás de las rejas. Claudia Berenice Ochoa Félix era conocida en México como la emperatriz de los Antrax, pero el resto del mundo la llamaba por un apodo mucho más peculiar, la Kim Kardashian del crimen, por su parecido con la famosa. A diferencia de su doble menos criminal, sin embargo, Claudia siguió un camino diferente que le costó el precio más alto posible. Fue encontrada muerta en la ciudad de Culiacán y la causa del fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración, resultado del consumo excesivo de alcohol y sustancias ilícitas. Claudia, de 35 años de edad, era enfermera de formación y madre de 3 hijos. Llevaba una vida aparentemente alejada de cosas ilícitas, pero todo cambió cuando empezó a publicar fotos en la red, posando con armas de fuego y en carros de lujo. En ese periodo, ganó el título de emperatriz de la facción Los Antrax, la temida mano de sicarios del cártel de Sinaloa. Se dice que asumió el liderazgo de los Antrax tras la detención del Chino, el jefe anterior. En 2014, sin embargo, negó públicamente esos vínculos, alegando que era víctima de calumnias y noticias falsas. Las circunstancias de su muerte, no obstante, sugieren lo contrario. En la noche en que murió, Claudia estuvo de fiesta en exceso, usando incluso sustancias fuertes de manera abusiva. Cuando su acompañante notó que ella no respiraba, llamó a emergencias, que constataron su fallecimiento. Todo eso se podría haber evitado si no se hubiera involucrado con sustancias ilegales ni traficantes. Mixi Padilla, una creadora de contenido, aparecía en sus publicaciones cantando y bailando mientras vestía chalecos del Cártel del Golfo. Ya había acumulado 11.000 seguidores en una plataforma de videos cortos. Sin embargo, pronto los videos dejaron de llegar a su perfil. En la noche del 29 de marzo de 2020, 3 vehículos militares de la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional de México, que patrullaban el municipio de Miguel Alemán, sorprendieron una camioneta del Cártel del Golfo, donde viajaban 5 sicarios, incluida la propia influencer. Los criminales se desplazaban por una región considerada su base, pero los militares identificaron a individuos armados dentro de la camioneta e iniciaron una persecución que terminó con el vehículo estrellándose contra un local comercial. Después del choque, hubo un intercambio de disparos, que resultó en la muerte de 4 de las 5 personas dentro de la camioneta, incluida la influencer, quien a pesar de llevar el mismo chaleco antibalas que mostraba en sus publicaciones, no sobrevivió. Poco se sabe sobre la vida de Guadalupe Fernández Valencia, pero su vínculo con el cártel de Sinaloa la hizo brevemente famosa de una manera bastante negativa. Guadalupe, o la patrona, como se la conocía en el mundo del crimen, pasó décadas trabajando en el submundo. En los primeros registros que se tienen, estaba asociada con el tráfico en los Estados Unidos, donde fue detenida y deportada a México. En su país natal, Guadalupe comenzó a trabajar directamente con Jesús Alfredo, uno de los hijos del temible El Chapo, en el cártel de Sinaloa. Mientras trabajaba para el cártel de Sinaloa, Guadalupe terminó involucrándose con el tráfico. Cuando el Chapo fue detenido, en 2016, ella también fue acusada, declarándose culpable de los cargos. Incluso a sus 61 años de edad, fue sentenciada a 10 años de prisión, donde permanece hasta la fecha. María Guadalupe López Esquivel, una verdadera musa del crimen, recibió el apodo de la Catrina, que traducido literalmente significa persona de excelente gusto estético. La Catrina también es el nombre de un espíritu que aparece en el Día de Muertos, algo que se relaciona con Esquivel, ya que trabajaba como sicaria para el CJNG, uno de los cárteles más peligrosos de México. Esquivel hacía todo el trabajo sucio del CJNG, como secuestros, extorsiones y otros crímenes terribles que ni siquiera se pueden mencionar aquí. Sin embargo, su carrera maligna llegó a su fin en diciembre de 2020, cuando las autoridades recibieron denuncias anónimas que indicaban dónde se escondía.
Las Fuerzas Armadas se dirigieron al lugar de la denuncia y después de confirmar la presencia de miembros del CECOANG, iniciaron un enfrentamiento con intercambio de disparos que resultó en la muerte de Esquivel, además de la detención de otros 6 criminales buscados. Aunque María Guadalupe López Esquivel se escapó de pagar sus crímenes tras las rejas, recibió un castigo duro por su crueldad, pagando con su propia vida sus pecados de sangre. La famosa madrina del cártel de Medellín, Griselda Blanco Restrepo, escribió su historia con violencia y tráfico, dejando cientos de muertos a su paso. Nacida en Colombia, el 15 de febrero de 1943, Griselda se involucró en el crimen desde muy joven. Antes de los 13 años, ya había secuestrado y robado, pero la cosa empeoró de verdad cuando empezó a meterse con el tráfico, creando rutas de transporte vitales para los cárteles de Colombia. Pero su riqueza proveniente del crimen cobró precios altos. Sus 2 esposos fueron asesinados y algunos de sus hijos también murieron, mientras que otros terminaron en la cárcel. Su carrera criminal terminó en 1985, cuando finalmente Griselda fue detenida y condenada a 15 años de prisión únicamente por tráfico. Debería haber sido acusada y condenada por muchos otros crímenes, pero logró escaparse por vacíos legales. No obstante, no consiguió huir de su propia muerte. En 2012 fue asesinada en la ciudad de Medellín, el mismo lugar donde su reinado de terror fue más devastador. La jefa, o la jefa, como llamaban a Enedina Arellano Félix en su lengua natal, empezó su vida con aspiraciones sencillas, como convertirse en reina del carnaval de su ciudad. Sin embargo, todo cambió cuando sus hermanos, Ramón y Benjamín, se volvieron objetivo de las autoridades mexicanas. Cuando era más joven, Enedina estudió contabilidad en Guadalajara, pero enseguida empezó a trabajar en los negocios ilícitos de su familia. Al principio, se mantuvo tras bambalinas, ayudando en las finanzas y el lavado de dinero. Así permaneció casi 20 años, sin ser descubierta, pero cuando su hermano Eduardo Arellano Félix fue detenido en 2008, ella asumió el liderazgo del cártel de Tijuana. Desde entonces, Enedina está al mando del cártel, hasta el día de hoy. Su gestión aplica un enfoque más empresarial, buscando más diálogo y alianzas que violencia. A pesar de no haber sido capturada todavía, muchos familiares de Enedina quedaron atrás, asesinados o encarcelados. Enedina también es una de las pocas personas en el mundo incluidas en una ley especial de los Estados Unidos que permite al gobierno tratarla como criminal sin la ayuda de la Interpol. El cerco se ha ido cerrando cada vez más para Enedina Arellano Félix, quien a estas alturas ya debe de estar arrepentida de haber ingresado al mundo criminal. En Guatemala, Doña Tana es un nombre infame en la historia criminal, rodeado de polémicas y tragedias. Sebastiana Hortensia Cotton Vázquez, Doña Tana, nació en una familia pobre en la ciudad de Malacatán, cerca de la frontera de Guatemala con México. Desde joven, Vázquez tuvo muchos desafíos, como la violencia de su primer marido. Incluso tuvo que dejar la escuela para poder trabajar y cuidar a sus hijos. Su pasado y sus dificultades, sin embargo, no justifican las malas decisiones que tomó al involucrarse con traficantes. Vázquez trabajó para un poderoso traficante del país conocido como Juan Chamale y poco a poco fue ascendiendo en la carrera criminal. En octubre de 2014, no obstante, Vázquez fue detenida por las autoridades mexicanas y deportada a Guatemala, donde fue acusada de crímenes relacionados con el tráfico. En un intento de reducir su condena, delató a muchos de sus antiguos compañeros. Sin embargo, hasta hoy sigue presa, temiendo la represalia que puede sufrir el día que salga de la cárcel. Conocida como la Reina de Nápoles, María Licciardi sobresalió entre los criminales de la Camorra, la famosa mafia italiana. Nacida el 24 de marzo de 1951, María creció en una familia de gánsteres y mafiosos. En esas familias, no siempre es obligatorio que todos se involucren en el crimen, especialmente las parientes mujeres, pero María tenía planes distintos. Asumió el mando del clan Licciardi en cuanto tuvo la oportunidad, cuando uno de sus hermanos fue detenido. Como jefa, recibió el reconocimiento de los líderes
líderes de la camorra, ampliando las actividades del clan para incluir el tráfico, la extorsión y la captación de chicas para trabajos clandestinos. Sin embargo, la ambición de Maria Licciardi fue su propia maldición. En una operación criminal, distribuyó grandes cantidades de una sustancia ilícita muy peligrosa, ignorando el riesgo para la salud de los consumidores. Su empresa criminal generó muchas víctimas, con gente incluso muriendo en las calles. La policía no lo dejó pasar, presionando a la camorra para contener los daños. Al final, varios miembros del clan Licciardi fueron detenidos, incluida la propia Maria. Con tantos miembros tras las rejas, el clan ya no pudo mantenerse y se disolvió como facción criminal. Maria Licciardi fue arrestada por primera vez el 14 de junio de 2001, pero desde entonces ha entrado y salido de la cárcel múltiples veces. Sin embargo, desde su última recaptura, en 2021, sigue tras las rejas, lamentándose de las malas elecciones que tomó al mezclar los negocios de su familia con el tráfico. Marixa Lemus, junto con su hermana Mayra, son dos de los nombres más infames de la historia criminal de Guatemala y Centroamérica. Las fugas de la cárcel de Marixa son incluso comparadas con las del temible El Chapo. Considerada una de las traficantes más peligrosas de Guatemala, Marixa fue capturada en 2014 por crímenes como secuestro y asesinato. Sin embargo, en mayo de 2016 realizó su primer intento de fuga, recibiendo la ayuda de otros reclusos que abrieron un hueco en la pared para que escapara. Aunque la recapturaron horas después, en mayo de 2017, lo intentó de nuevo, disfrazada con un uniforme de guardia, y logró huir. Dos semanas después de su fuga exitosa, fue encontrada en el país de El Salvador y recapturada. Cumple condena hasta hoy, en aislamiento solitario, para reducir las probabilidades de que vuelva a fugarse. No olvides suscribirte para ver más videos como este.